a los miembros del tribunal. Vamos a volver a empezar. A tiempo de darles la bienvenida a los miembros del tribunal, al señor Dante Pacheco para defender su proyecto de grado y a los señores visitantes. Vamos a dar inicio a proyecto de grado, a la defensa del proyecto de grado del señor Dante Adrián Pacheco Arnold. Señor Pacheco, tiene usted 30 minutos para exponer su trabajo. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Un saludo cordial a mi tutor guía, al ingeniero Edgar Tapia, al tribunal del ingeniero Marcelo Vázquez y al ingeniero Rubén Guzmán. Bueno, mi proyecto, el título del proyecto, ¿se ve, no? Sí. Ya. El título del proyecto es Diseño de una prensa hidráulica para reemplazar guía de válvulas y camisas de block para motores de combustión interna. Para comenzar, el problema es que en los motores de combustión interna se desgastan los elementos como son las camisas de block, los aros, los pistones, las guías de válvulas y las válvulas. Esto ocasiona que un consumo excesivo de aceite, pérdida de compresión, aumento de temperatura y una déficit de eficiencia del motor. Por eso es muy importante reemplazar las guías de válvulas y la camisa de block. Actualmente se realiza de forma artesanal o tradicional, que es mediante golpes. Pero esto al reemplazar nos ocasiona defectos, averías, como vemos acá, las camisas, esta es una camisa o cilindro, al colocarse se rompe, se fisura. Entonces, el objetivo general es diseñar una prensa hidráulica de accionamiento eléctrico para reemplazar las guías de válvulas y camisas de block en los motores de combustión interna en la rectificadora de motores W de la ciudad de Tarija. Los objetivos específicos son los siguientes: determinar la capacidad de la prensa hidráulica en función a los ajustes que se aplican a los fabricantes automotrices. Diseñar una estructura apropiada para la prensa hidráulica de guías de válvulas y camisas de block. Elaborar los planos de los elementos de la estructura de la prensa hidráulica. Después diseñar el sistema hidráulico de la prensa. Seleccionar el tipo de la bomba hidráulica y la capacidad. Diseñar el émbolo, es decir, el actuador hidráulico. Y elaborar el costo de la prensa hidráulica. Antes quiero resaltar es de que el diseño de la ingeniería consiste en aplicar diferentes técnicas y conocimientos científicos con el fin o con el objetivo de definir un dispositivo. En este caso quiero enfatizar de que el proceso y el estudio del diseño del prensa hidráulico se ha hecho de manera científica. Bueno, continuando, ¿qué es la prensa hidráulica? La prensa hidráulica simplemente es una máquina capaz de multiplicar una fuerza por mediante el principio de Pascal. Los tipos de la prensa hidráulica son la prensa tipo pilar, la prensa tipo marco C y por último la prensa tipo marco H, donde este es el diseño de la prensa. Las partes de la prensa hidráulica son la viga principal, las columnas, la mesa de apoyo, la bancada, el actuador o botellón hidráulico, el tanque hidráulico, la bomba y el motor, los accesorios que es la manguera y por último el panel de control. Para el diseño de la prensa hidráulica necesitamos determinar dos aspectos según su propósito. Primero, determina la capacidad de la prensa y después es el tipo, forma o geometría de la prensa. Para la determinación de la capacidad de la prensa, partimos de la siguiente ecuación. Esta ecuación es la presión que ejerce entre dos cilindros, que es directamente proporcional a la interferencia radial y a su diámetro nominal. Para hallar la capacidad de la prensa, simplemente multiplicamos el coeficiente de fricción por su normal, donde la normal es la presión multiplicada por su área aplicada. En esta etapa, el del diseño estructural, vamos a definir los perfiles
o los elementos mecánicos de la estructura, como son la viga, la mesa de apoyo, las columnas y los apoyos. Para determinar la viga, esta viga va a estar sometida simplemente a apoyos articulados debido de que en los extremos va a estar unido con pernos. Entonces simplemente tenemos como esfuerzo normal flexionante, que es el momento flexionante máximo por su módulo de sección. Para las columnas de la prensa tenemos que es un esfuerzo normal, ¿ya? Pero tenemos una carga crítica debido a su geometría, que en el extremo superior va a estar sometido, obviamente unido mediante un perno. Entonces, esto existe, debido a su geometría, existe un esfuerzo de concentración, donde ND es el factor de diseño, y ese factor de diseño está directamente aplicada por la área de trabajo. ND es igual a factor de corrección, en este caso de diseño, multiplicado por su factor de seguridad. La mesa de apoyo de la prensa hidráulica es de la misma manera que de la viga, es el mismo estudio, donde su esfuerzo normal flexionante máximo es el momento por su módulo de sección. El pasador va a estar sometido a un estudio flexionante, donde tenemos dos esfuerzos. Uno es normal y el otro cortante. Y su esfuerzo principal es esta expresión. Para los pernos simplemente está sometido a un esfuerzo cortante simple, donde es directamente proporcional, en este caso, al esfuerzo admisible del perno, donde esto podemos tener, ya está normalizado por la norma ACTM o la norma SAE. Para el sistema hidráulico es básico. Tenemos simplemente un dispositivo para el tanque hidráulico, la bomba hidráulica, después las válvulas selectoras y el actuador. Para la determinación de la presión y la caudal requerida, es que partimos de la siguiente tabla. Esta tabla ya está normalizada por la norma ANSI, y esta tabla nos indica las dimensiones del botador, donde primero tenemos que determinar la carrera y el avance del botador. Posteriormente podemos hallar la presión del botador a función de la capacidad, que en este caso la capacidad es de la prensa, que es de 15 toneladas, de la capacidad de la prensa, inversamente proporcional por su factor de robusticidad y factor de carga, y por la área, obviamente, aplicada. El caudal del líquido, obviamente, que va a ser velocidad por área. Para el dimensionamiento de la tubería, partimos que necesitamos hallar primero la velocidad del fluido, posteriormente hallar el número de Reynolds, y después de hallar el número de Reynolds podemos hallar la carga pérdida, que en este caso es de la manguera o de la tubería. Dimensionamiento y análisis de la bomba. De la bomba partimos simplemente la ecuación de Bernoulli. Como esto está expresado en altura, podemos expresarnos en presión, que es simplemente multiplicado por la densidad y por la aceleración de gravedad. Y la expresión en potencia simplemente es la presión por caudal. Para el diseño del actuador hidráulico, como es un tanque que está sometido a una presión hidrostática, se tiene dos esfuerzos principales. Uno es la tangencial y el otro es radial. Y como es una presión hidrostática, necesitamos aplicar la teorema de energía de distorsión, que en este caso es la ecuación de von-Mises. Antes de entrar al dimensionamiento de diseño estructural, tenemos que, se ha definido, mejor dicho, de que la viga de la viga principal sea circular, la barra de la columna sea rectangular, igual a la mesa de apoyo es rectangular, y los apoyos es una barra circular. Para la determinación de la capacidad de la prensa, para el caso de las camisas, tomando con mayor diámetro nominal, es de 4 toneladas, tomando como caso de mayor radio de interferencia, es de 5 toneladas. En el caso de las guías es 4 toneladas. Pero necesitamos tomar otros factores de corrección, como ser la temperatura, oxidación y estanqueidad. Entonces, estos factores se han tomado como 3. Entonces, la capacidad de la prensa es de 15 toneladas métricas. Dimensionamiento y elección de la viga.
se ha tomado que el momento máximo de la viga es de 38.8 kilonewtons por metro. Entonces la viga tendrá la siguiente dimensión. Es una barra circular con un diámetro de 115 y longitud de 1.20 metros con un acero SAI 1045. Para el perno, tomado con factor de seguridad 1.25, se ha seleccionado que el perno es de tipo A325 tipo 1 de 1.5 pulgadas de diámetro y con una longitud de 5 pulgadas. Para el dimensionamiento y selección de la mesa, se ha tomado como momento máximo de 44.9 kilonewtons por metro. Entonces, la dimensión es una barra rectangular de una sección transversal de 50 por 190 milímetros y longitud de 1.20 metros a 0 a 36. Dimensionamiento y elección del pasador. Para el pasador se ha dimensionado que el pasador con un acero 1045 es de 42 milímetros y una longitud de 332 milímetros. Dimensionamiento y elección de la columna. La carga crítica es de 412.020 newtons, se ha tomado, y la dimensión es que se va a tener una barra rectangular con una sección de transversal de 16 por 130 milímetros y una longitud 1.80 metros con acero a 36. Acá tenemos un esquema más detallado del diseño y estructura de la prensa hidráulica. Acá está la mesa, la viga, la columna y el apoyo. Dimensionamiento y análisis de actuador. Bueno, se ha asignado que la carrera sea de 320 milímetros con un avance de 30 segundos y la carga máxima es de 15 toneladas métricas. La velocidad del actuador va a ser 10.67 metros sobre segundo. La presión de trabajo es de 116.23 bares. El caudal del fluido es de 2.14 por 10 menos 4 metros cúbicos sobre segundo. El número de reinos es de 412.62, que quiere decir que es un régimen laminar. La pérdida de carga, la altura de pérdida es de 22.57 metros. El diámetro de tubería es de 3 octavos de pulgada y la potencia neta es de 3.78 HPs. En el mercado existe una unidad de potencia que demanda estas capacidades, que es de marca PowerTime. El diseño de actuador hidráulico del cilindro, tomando como espesor de 12 milímetros, se ha asignado que tiene un esfuerzo principal con factor de seguridad de 1.5, que es 138.0 megapascal, que es menor al esfuerzo cortante admisible del acero A36 de 145 megapascales. El soporte del actuador se ha hecho un estudio de proyección de fuerza, donde se determinó que el factor crítico es esta área pintada de roja, y que simplemente esa área son el factor crítico, los tomando como longitud T y un espesor del cilindro de 22 milímetros con factor de seguridad, con un factor de seguridad 1.5. Acá tenemos más detallado un bosquejo del botellón. Acá tenemos justamente el soporte de estas orejas, tenemos el vástago, acá tenemos la cabeza de pistón y tenemos el pistón. Y ahora voy a dejar compartir, voy a mostrarle. Voy a mostrarle acá. Voy a mostrar acá la prensa hidráulica. Como ven, esta prensa es de forma tipo H. ¿Ya? Las dimensiones están sujetas a las geometrías de las culatas y los blocks, ya sea para movilidades pequeñas o livianas, como también para equipo pesado, que son las más grandes. Además, se ha determinado que el botellón sea móvil. El botellón hidráulico sea móvil para poder efectivizar el tiempo de trabajo y su operación. Bueno, es una máquina que es de fácil sencillo, se ha hecho un sencillo muy fácil, simple.
¿Qué pasa si esta viga que no sea circular reemplazamos con una viga C, que es la tradicional? Deberíamos, aparte, diseñar un sistema de rodaje para que la cabezal de actuador sea móvil a lo ancho de la prensa. Entonces, se ha simplificado con este diseño. Además, que esta prensa, además, puede aplicarse simplemente por otras tareas, no simplemente es prácticamente para las culates blogs, pues se puede aplicar también para extracción de rodamientos, poleas, etcétera, diferentes tareas, ¿no? Otra ventaja que tiene esta máquina es que es fácil de desarmar para su traslado. Además, se tiene una unidad de potencia donde se tiene el motor y obviamente la bomba y su válvula selectora. A continuación voy a hacer un estudio de movimiento. En primer lugar, voy a hacer un corte. Permíteme un momento para que se pueda ver mejor. Vamos a ver, permíteme un poco. Ahora sí. Vamos a hacer esta vista. Bueno, ahí, por ejemplo, estamos moviendo el actuador y necesitamos posicionar en el lugar donde necesitamos, y ahí hacemos el accionamiento del vástago del botellón hidráulico. Entonces, ahí está trabajando el vástago. Necesitamos extraer, colocar lo que necesitamos para aplicar la tarea. Y a la vez se mueve a lo ancho de la prensa. Entonces, tiene esa ventaja de que, por ejemplo, acá no se ve bien, pero va a ser diferente. Un corte, vamos a hacer. Ahí está. Por ejemplo, acá está el alojamiento de las guías. Entonces necesitamos sacar las guías de válvulas y colocar. Entonces acá están justamente, entonces podemos posicionar el botellón hidráulico donde necesitamos. Entonces tiene una ventaja que esta máquina se puede operar de manera fácil y muy rápido para extraer tanto la guía de válvulas y los blocks. Continuando, voy a dejar de compartir. De momento voy a compartirlas con las dispositivas. Bueno, no sé qué pasó porque vamos con... Vamos a quedar acá. Bueno, continuando, lo costo estructural es de 30.864 bolivianos. El costo de sistema hidráulico es de 30.805 bolivianos. En total, sumando los dos, más o menos se hace de $8.800. Conclusiones. Bueno, la prensa hidráulica es para reemplazar las guías de válvulas y camisas de blocks. Para la combustión interna se diseñó en base de tipo marco tipo H, donde las dimensiones están sujetas a la geometría de las culatas blocks de los motores. Además, se determinó que el botellón hidráulico sea móvil a lo ancho de la prensa hidráulica para efectivizar también el tiempo de trabajo y operación. Además, el estudio de ajuste, además que se determinó la capacidad de la prensa es de 15 toneladas mediante el ajuste hay interferencia. Cuando se haga abrir el sistema intuitivo tiene que cargar, ¿no? Si puede apagar el audio, por favor. Bueno, sí, mediante el estudio micrófono puede cesar. Mediante el estudio mediante el ajuste de presión y contracción, se determina que la capacidad de la prensa es de 15 toneladas, con un factor de corrección de 3. Ya, como mencioné anteriormente, es debido a la oxidación, estanqueidad y la temperatura. Los elementos que caracterizan la prensa hidráulica, el diseño de estructural, son las vigas, las columnas, uniones no permanentes, que son los pernos, la mesa de apoyo y los soportes. En el diseño del sistema hidráulico tiene las siguientes características. Tiene una presión de trabajo de 118 bares con una carrera de 320 milímetros y un avance de 30 segundos, que quiere decir del botellón.
Los conectores hidráulicos se han asignado de una manguera 3/8, SAE 100R1 de longitud de 3 metros y una bomba hidráulica de 3.78 HPs. El diseño actuador hidráulico se determinó que el tanque tiene un espesor de 24 milímetros y 440 milímetros de longitud. El vástago, en este caso del botador, es de 80 por 480 milímetros. El pistón y cabeza del actuador es diseñado básicamente por las dimensiones de la junta de estanqueidad del manual Tusser String, que son los mayores fabricantes del mundo de los botellones y estanqueidades de O-rings, seleccionado, bueno, en función obviamente del vástago y del cilindro. El costo de fabricación de la prensa es aproximadamente de 8.800, una ventaja económica respecto si queremos importar una máquina ya sea de país vecino de Brasil o una máquina que es de procedencia europea, donde tiene otra ventaja de que simplemente si ustedes quieren importar una máquina, por ejemplo, de España, esta máquina simplemente se aplicaría, digamos, para estar diseñada simplemente para las culatas. Y esta máquina, no se olvide que es un versátil, que está diseñada para culatas y blocks, y aparte otras tareas que también se pueda aplicar, como he dicho anteriormente, se puede aplicar para reemplazar otros elementos como rodamiento, poleas, o que se necesita para la capacidad de 15 toneladas. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias a usted, señor Pacheco. Ahora, en la segunda parte de la defensa del proyecto de grado, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tiene la palabra el ingeniero Marcelo Vázquez Villamor. Gracias, señor presidente. Muy bien, me ha parecido una presentación distinta a la de la defensa privada. Me ha gustado mucho. Muy didáctica la presentación. Lo único que no me ha gustado es el tema de las conclusiones, ¿no? O sea, nos ha hecho leer a la fuerza y todo lo que tenía que hacer. Podía haber hecho el mismo estilo de las demás diapositivas, ¿no? Y no ha habido recomendaciones, ¿no? O sea, normalmente tiene que haber una especie de recomendación para que cuando uno hace este tipo de dispositivos. La pregunta es si el cálculo le ha arrojado 5 toneladas y su factor de corrección por 2 o 3 factores que ha mencionado lo ha multiplicado por 3. Eso, no sé si es una exageración. ¿Cuál sería el motivo? Porque ha tomado 200% más de lo que corresponde, ¿no? Sí. Adelante con la respuesta. Bueno, gracias, ingeniero Marcelo Vázquez. Se ha tomado una exageración de eso debido a que por efectos de temperatura y de estanqueidad, normalmente cuando usted quiere reemplazar, por ejemplo, una camisa, por el funcionamiento del motor, ¿ya? Las camisas y también el cuerpo del bloque, de la culata, la guía, las válvulas, debido a la temperatura del motor, que no es una temperatura ambiente, es que trabaja a temperaturas mucho más elevadas. Entonces, estas temperaturas con el tiempo se estancan. Entonces, la fuerza que de reemplazar o la fuerza que necesita, en este caso, es mucho mayor. Los fabricantes, por ejemplo, yo consulté eso con que es una rectificadora que hay en el Mercedes-Benz de San Pablo. Ellos justamente tienen esta máquina y él me ha dicho que más o menos que ellos han solicitado a la fábrica en Alemania, es más o menos que su capacidad es el triple en realidad que necesitan, dice. Y es debido a procesos, factores de corrección. Entonces, no es simplemente, si usted, por ejemplo, reemplaza una guía de válvula, eso con el tiempo, pasado los años, se estanca. Entonces necesita una capacidad mayormente, no rebasa más de 3 veces, dice. Pero la mayoría es de 1,5 a 3 veces. Entonces yo tomé comúnmente el parámetro máximo de 3 veces. En este caso, que sería de 15 toneladas. Muy bien. Permítame, señor presidente, es la respuesta correcta. Lo que le comento, en Sucre hemos hecho una vez para sacar los bujes de una cadena de un D6 en mi época, ¿no? Y justamente hemos tropezado con este tema, ¿no? Que había un estancamiento terrible en poder sacar el buje de la cadena. Y
evidentemente cuando se ha leído era subir no el 100%, el 200% lo que necesitaba, que es lo que usted ha hecho. No tengo más preguntas, señor presidente. Sé que el momento no es para felicitarlo, pero termino ahí mi participación recomendando que en otra, todos los cuadros una belleza, de verdad que me ha gustado. La última de conclusiones, mucha letra. Un expositor no tiene que presentar de esta manera y siempre hacer recomendaciones sobre lo que ha hecho. Ahí Gracias. termino mi participación, presidente. Gracias. Gracias, Dante. Gracias, ingeniero Vázquez. A usted, ingeniero Vázquez, vamos a darle la palabra ahora al ingeniero Rubén Guzmán Gisbert. Gracias, ingeniero Tapia. Tengo dos preguntas. ¿Cómo has determinado el diámetro del vástago? ¿Cómo has explicado sobre el diámetro del vástago? Bueno, el diámetro del vástago ya está normalizado. Eso no es de que el botellón, en sí la fabricación del botellón ya está normalizado mediante una norma, en este caso ANSI, mejor dicho, de la norma alemana, donde ya están las dimensiones de la área de ataque. Entonces, ¿en función a qué? A la presión de que necesita el trabajo. Si me permite, voy a compartir la pantalla para que pueda entenderme mejor. Voy a volver a la presentación. Permíteme. ¿Se ve? Sí. Solamente dice gracias por su atención. Ahora volver. Ahí. Permíteme. Esta tablita es fundamental para el diseño de esta. Es una tabla que ya está normalizada. Entonces acá está, si se da cuenta, dice diámetro de cilindro. Acá está el diámetro de vástago. Entonces, esto ya se parte de esta tabla que está normalizada en función a la presión de trabajo. ¿Cuánto es el diámetro de tu vástago, de tu proyecto? ¿Cuánto es el diámetro? El diámetro del vástago es 80. Ya. En función de eso, saco también el área de émbolo, o el área de ataque. ¿Qué accesorio vas a utilizar en la cabeza del vástago? Porque así como está, no vas a utilizar para extraer, ¿no? ¿Qué accesorio has diseñado para montar en la cabeza del vástago? Para botar... Claro. O sea, usted me está diciendo el pistón. El pistón, voy a salir de eso, voy a entrar a otra diapositiva. Permíteme que... Perdón, no compartí pantalla, discúlpeme, ahora sí. Bueno, usted me está hablando del pistón y también la cabeza del botellón. La cabeza del vástago, Sí. Bueno, ahora sí voy a... No está preguntando la dimensión del pistón, del vástago, la cabeza del vástago. O sea, ¿qué elemento va a empujar a la válvula del block? ¿Qué elemento? Sí, pero justamente el pistón es la cabeza del vástago. Si es 80 milímetros, ¿cómo va a Sí. botar? ¿Vas a botar con esa cabeza de 80 de diámetro al vástago del... No entiendo esa parte, no entiendo. A ver, entraré entonces, voy a entrar al diseño para que sea más fácil para explicar de ahí. ¿Se ve, no? Sí, se ve, ahí está el vástago. Ya. Ahí está el diámetro del vástago, se ve que has dicho que es 80. Este diámetro base es 80. Esto Esa está cabeza del unido. vástago, ese es el pistón el que está arriba. La Sí. bajada, está en la punta del vástago, ahí está haciendo contacto con el bloque. Sí. Ese diámetro del vástago 80 es suficiente para empujar al bloque, no hay otro accesorio que vas a montar. Usted me dice la longitud.
Ya lo dejaremos ahí, suficiente. No, ingeniero. Gracias. lo que pasa es de que no, tal vez usted no, la longitud es de 320, está de suficiente para extraer las camisas de blog y las guías. Esto Sí, está unido al pistón y además acá tiene la cabeza del botellón, se llama sí, también la cabeza. te estoy hablando de la cabeza del vástago, donde está haciendo contacto con el blog. Sí, Ahí está haciendo. sí, Ahí no sí, vas a incorporar algún otro accesorio para botar no, la válvula. nada, no, nada, nada, Ah, perfecto, listo, gracias. Eso era no, todo. nada, no necesita. Ya, ok. Eso es, ingeniero Tapia, gracias. Di- A usted las gracias, ingeniero Guzmán. Vamos a pasar a alguno de los participantes invitados que quiera hacer alguna pregunta sobre el proyecto. Ofrecer la palabra. Buenos días, yo tengo una consulta. Mi nombre es Jacqueline Barriga. Dante, te han preguntado referente a recomendaciones. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, por favor, que nos podrías dar referente al proyecto que has realizado? Bueno, gracias. La recomendación es de que se puede perfeccionar la efectividad de la operación del trabajo, especialmente de las culatas, en los motores de combustión interna. Se puede diseñar un dispositivo para las culatas inclinadas. Es que en los motores de combustión a gasolina, la culata no es de igual manera como vemos en la figura anteriormente como diseño, que es recto, es inclinada. Entonces, mucho es más difícil de extraer las guías. Entonces, si se puede hacer un dispositivo que tenga diferente inclinación para que voy a compartir pantalla. Otra vez acabo de volver. Por ejemplo, vemos que la culata es totalmente... Has perdido el audio, Dante. Ah, perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Y se ¿Sí? me escucha bien. Sí, te escuchamos. Ahí, bueno. Vemos que acá la culata, se puede ver que es totalmente horizontal, ¿no? Plana. Para extraer es sencillo. Pero hay otros tipos de culatas, especialmente motor gasolinera, donde esta superficie ya es inclinada y la guía no viene así vertical, sino que ya viene inclinada. Entonces podemos diseñar un dispositivo que en vez que la guía sea sacada de forma inclinada, ver la forma que la guía se vuelva en forma horizontal. Es una recomendación muy importante que se pueda aplicar. Además, otra recomendación es de que sería que otra recomendación es de que podrían mejorar en el aspecto del referente al diseño de la unidad de potencia. Es que en la unidad de potencia se ve que en el mercado existe de gran demandas, capacidades de gran demandas, de 100 para arriba, obviamente se puede regular, de HPs, ¿no? Se puede regular. Entonces, una recomendación es que se puede fabricar o fabricar una unidad de potencia hasta, digamos que necesitamos hasta 20 toneladas, no necesitamos nada, porque es muy peligroso, obviamente, de que la unidad de potencia, digamos, sí se puede regular el caudal y obviamente se regula su presión, digamos que queremos que trabaje hasta 10 toneladas, lo que pasa es que el operador, de alguna manera siempre existen accidentes, se ha visto a nivel mundial, incluso en operaciones de aviones, igual en automotrices, en donde sea, que digamos, ¿qué pasa si el operador que en vez de ponerle 10 ha puesto 100 HPs? Es seguro que la prensa es fatal. Entonces, por ventaja es de que también tiene la ventaja de que también es una unidad de potencia, tiene un factor de seguridad donde antes de que la está manipulando, obviamente de que tiene como un seguro, para que me entiendan, para que no excede de la capacidad que uno quiere, ¿no? Tiene, aunque el operador haga esa maniobra de aumentar la presión, no va a sobrepasar la capacidad que necesitamos, ¿no? Pero será interesante que esto sea
que fabrican o se diseñan una potencia menor, ¿no? Y bueno, en realidad es de que las bombas son de gran capacidad hoy en día que están fabricando la bomba hidráulica, entonces para nuestro medio es muy difícil fabricar, tenía que mandar a fabricar a países vecinos como Argentina, Brasil, de baja capacidad, donde el mercado es muy, muy pobre, ¿no? Lo aconsejable es, bueno, es eso. Eso son mis recomendaciones. Gracias. El ingeniero Rudy Bazán tiene la palabra. Muy buenos días. Me gustaría saber, ahora que estamos en el 2021, ¿por qué has utilizado el SolidWorks 2014, existiendo otro software tipo ANSYS para poder hacer la simulación? O no sé. Bueno, lo utilicé simplemente por mi soporte en mi computadora, porque si necesito, es lo fundamental, te comento. Si iba a utilizar, por ejemplo, el SolidWorks de 2020-21, que es como tú dices, en este caso utilizan ellos una simulación, y he hecho una simulación por si acaso de las estructuras. Te muestro ahorita, por favor, deja de compartir. He hecho una simulación de que igual que me ha permitido la página de SolidWorks. Espérame un momento, voy a abrir primero. Ahora sí, ya lo tengo. ¿Ve, no? Sí. Se ve, bueno. Acá está bueno, en esta es la parte del proyecto. Acá está las dimensiones, todo, inclusive la instalación eléctrica, todo. Y acá está justamente, Rudy, que está acá justamente, mira, por ejemplo, la simulación que se ha hecho. Está de la viga, donde es una manera de comprobar si realmente está bien el diseño o no, ¿no? Es una manera de comprobar, se necesita. Entonces, por ejemplo, se ha hecho análisis de bombices con factor de seguridad 2 de la viga. Entonces, está dentro de su estudio. También se ha hecho movimientos de su desplazamiento. Por ejemplo, la mesa de apoyo de igual manera se ha hecho. También se ha hecho de las columnas, que la columna también es un factor muy importante. Ya, entonces, justamente, mira cómo justamente, bueno, no tengo cómo ampliar bien, pero justamente esta parte donde ves verde, ahí es el punto máximo, justamente donde está la unión de la viga y de la columna, donde sujeta el perno. Ahí es el factor crítico, justamente donde se ha hecho el estudio, ahí es el factor crítico. Y también acá tenemos del tanque de cilindro. Entonces se ha hecho, bueno, eso se ha hecho en línea, pero por si acaso. Se ha hecho en línea porque obviamente que no tenía soporte de mi computadora. Entonces entré, solicité a esta página de SolidWorks y ellos me han cedido que haga la simulación. Está bien, muchas gracias. Gracias. Bien, bien, Dante. Bueno, lo que me queda a mí es recalcar y testificar el sacrificio que le ha costado a Dante llegar a esta etapa, porque, bueno, en su proyecto él ha tomado en cuenta muchos aspectos de los cuales ha aprendido durante su permanencia aquí en nuestras aulas y ha empleado las teorías de resistencia de materiales, sobre todo la parabólica, o sea, la de von Mises, y ha utilizado también los factores de concentración de tensiones, porque tanto la viga superior como la mesa o la viga inferior y sobre todo las columnas que están sometidas a tracción y tienen bastantes huecos para poder sostener la mesa,
Entonces, el factor de concentración de tensiones es muy importante en esos puntos, debido a que por ese motivo el factor de seguridad también es alto, ¿no? Es una manera de justificar el buen funcionamiento de la máquina que él ha diseñado. Al margen de todo esto, Dante se ha visto, pues, no sé si decirlo, perjudicado o algo con esto de la pandemia, el tema de las notas, de las actas. Ha sido, creo, yo casi podría decir que ha sido toda una letanía, ¿no? Pero hay que recalcar que la constancia y la buena voluntad ha hecho de que Dante llegue a esta etapa de su proyecto, y bueno, felicitarlo, ¿no? Por haber logrado lo que en un momento dado era casi una quimera y hoy ya es una realidad. Bueno, felicitarte por todo el trabajo y la contribución que has hecho, Dante, para realizar tu proyecto. Bien, voy a pedir a los presentes, incluido ti, Rudy, que nos dejes al ingeniero Marcelo Vázquez y al ingeniero Rubén Guzmán, y al resto, incluido tú, que se coloquen momentáneamente, nos den unos 5 minutitos, que se coloquen en la sala de espera y luego vuelvan a entrar, ¿ya? Para poder dar lectura al acta y ya con la calificación que se te va a asignar. Por favor. Ingeniero, le pondré como hospedado a usted. Ah, ya. Está Y bien. salimos nosotros normal y volvemos de atrás. Claro. 5 minutos. No, entramos. en la sala de espera los voy a colocar, pues. Como no son muchos, Bueno, va a está ser bien. fácil. Ya, sala de espera y después los admito. Ya, ¿Ya? está bien. Gracias. Ya está, Ya está ya. como coanfitrión. Ujú. Listo. Edgar Tapia. No me da la opción de colocar en Ya, pero sala no hay de ningún espera. problema. Podemos salir y luego usted nos admite A ver, nuevamente. No hay un problema. ratito. Dante Pacheco. Ya está. El Alfredito más había estado, no dice nada. Jacqueline. Creo que Jacqueline eres la anfitriona principal. Sí, soy yo la Entonces, anfitriona. no puede salir, pues. Vos salís y Yo voy a vuelves a salir. entrar. Sí, yo Ya, voy a ya, salir. ya.